voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos mucho a Fernanda Gómez Abán, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que nos tome la llamada para poder platicar sobre esta sugerencia de hacer un recuento de la situación legal de 11 exgobernadores y de su propuesta de un mapeo de todos los gobernadores para ver hasta dónde están penetrados por la delincuencia. Y bueno, lo que opinó el presidente nacional del PRI, que se pronunció a favor de que los corruptos terminen en la cárcel. Fernanda, muy buenos días. Saluda Marcela Pámanes. Hola Marcela, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Fernanda. Pues yo creo que lo primero, antes de empezar, y para que el público que nos está escuchando sepa el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que preside María Amparo Casar. Si quisieras darnos pues una síntesis breve de lo que significa el trabajo que ustedes vienen haciendo. Pues mira, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una organización que nace de la sociedad civil y de la profunda preocupación porque el país sí está sumido pues en un ambiente de corrupción y de impunidad. Entonces nosotros trabajamos desde básicamente 3 diferentes ámbitos. Uno es el de propuestas de política pública, en el que estamos, por ejemplo, muy involucrados con el diseño y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. La segunda parte es a través de investigación periodística y es precisamente a través de una de nuestras colaboraciones con Animal Político que se descubrió todo lo de Duarte, por ejemplo. Las empresas fantasmas, una colaboración entre nosotros y Animal Político, y tenemos otras varias investigaciones con exgobernadores relacionados. Ajá. Y finalmente tenemos una parte más de litigio, que es pues un brazo, digamos, de Mexicanos contra la Corrupción, que tratamos de hacer litigio estratégico para presionar a las autoridades y que verdaderamente actúen pues para cerrar las ventanas de oportunidad que tiene la corrupción. Uh-huh. Bueno, entonces, conocer a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo para luego actuar. Aunque en este conocimiento luego quedan muchas dudas. Decíamos hace un momento esta duda que existe de por qué no detuvieron a la esposa de Javier Duarte y Ochoa y las historias que empiezan a contarse en torno a esto. Si hubo una negociación, si ella goza de inmunidad, qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cuál es la propuesta que hace Mexicanos contra la Corrupción en relación a el diseño de un mapeo donde sepamos exactamente estos 11 exgobernadores, y no me extrañaría que luego esta cifra se incrementara, pudiéramos conocer a ciencia cierta su relación con actividades totalmente fuera de la ley. Mira, nuestra propuesta va mucho más diseñada hacia los elementos que hacen que estos gobernadores puedan gozar de la impunidad con la que roban sus respectivos estados y las redes de corrupción que se tejen al interior del estado. Porque en realidad estos gobernadores son la cara visible de una red de corrupción que opera. Y lo importante sería no solo, digamos, atraparlos y procesarlos a ellos y sancionarlos, sino desmantelar verdaderamente el aparato que les permite hacer todo este robo y saquear pues estados tan prósperos como Veracruz. Si uno va a Veracruz, tiene muchas industrias, varias ciudades importantes, por ejemplo, y aún así está sumido en la pobreza, y un poco es debido a la corrupción. Y ahora, esto también tiene que ver con que en la agenda pública nos hemos dado cuenta los ciudadanos que la corrupción pues es parte del origen del problema de muchas otras cosas, como la economía, como la inseguridad, y entonces por eso es importante no solo detener a los actores visibles, sino los mecanismos que les permiten hacer lo que hacen. Ajá. Esa es una de nuestras propuestas. Y es lo que nos hemos dado a la tarea de ver con estos 11 gobernadores, y son 11 gobernadores porque son, digamos, en años recientes, durante las últimas administraciones. Si nos vamos a la historia, podemos encontrar muchos más casos de gobernadores, o digamos, sancionados, porque algunos de ellos ya tienen una sentencia, algunos están en proceso de obtener una sentencia, algunos ya detenidos, otros prófugos, pero son muchos más de 11, como tenías razón, uh-huh, los que estamos viendo. Y otro síntoma muy importante de cómo se está viviendo la corrupción en el país es que, pues digamos, últimamente los gobernadores o los políticos actúan, o sea, son corruptos, pero de una manera muy cínica. Antes nos dábamos cuenta, pero robaban poquito o robaban mediante obra pública y no nos dábamos, ¿no?, una cuenta del desfalco.
lo que hizo Duarte es verdaderamente cínico. Entonces, también un poco visibilizar que los mecanismos ya se han vuelto tan burdos, ya son tan ofensivos a la ciudadanía, que sí merecen un castigo pues mucho más serio y una actuación profundamente, digamos, centrada y seria de las autoridades. Por eso, por ejemplo, también promovemos la nominación del fiscal anticorrupción, porque sin duda, aunque Duarte pudo haber sido aprendido, necesitamos una figura que arme bien los expedientes, porque una cosa es encontrar al gobernador y otra cosa es que el proceso se pueda seguir con todos los elementos de prueba necesarios para que los jueces decidan pues sancionar a quien hace actos de corrupción. Y vemos que en el país muchas veces eso se cae, no se promueven amparos que en realidad no tendrían que haberse promovido desde el principio. Entonces, esa es un poco la línea de trabajo. Claro. Ahora dime. Déjame preguntarte algo, Fernanda. Mucho se especula el tiempo y el momento en el que se detiene a Duarte y a Yarrington. Y entonces se habla de una vinculación de las detenciones en función de los procesos electorales. ¿Tendríamos que buscar este tipo de explicación o lo importante es que los aprendan, que los enjuicien y que paguen lo que tengan que pagar si es que cometieron algún acto ilícito? Digo que a la vista está, porque finalmente porque estaban huidos o porque estaban escondiéndose. Sin embargo, esta asociación entre la manipulación de las aprehensiones luego se distancia de realmente la intención de querer acabar con la corrupción, sino que sea un golpe de tal suerte que favorezca la incidencia electoral hacia un partido. Tienes toda la razón. Sin duda es un golpe que se da en medio de un proceso electoral en el que el partido en el gobierno está muy preocupado del futuro de sus candidaturas y de sus próximos gobernadores, especialmente en el Estado de México, que siempre sabemos que es una elección muy competida para el PRI, es un bastión del PRI y no tiene elementos muy favorables para pensar que ganaría. Y esas detenciones, pues sí se dan en ese contexto, hay que decirlo. Eso no le quita mérito de la propia detención. O sea, si en este contexto electoral es donde hacemos las detenciones, creo que no habría que preocuparnos demasiado o que justificar a la autoridad en ese sentido. Y te lo digo porque además de en este contexto, digamos, preelectoral, también muchos de los casos y las investigaciones de corrupción han sucedido en el contexto postelectoral. Eso quiere decir que en los estados vemos que hay mucha más investigación y se ha logrado pues documentar y perseguir a gobernadores corruptos en aquellos estados en los que ha habido alternancia. Y eso se debe un poco a dos cosas, que durante la campaña las personas que en ese momento eran oposición o que venían de partidos de oposición abanderaron pues esta causa anticorrupción y de meter a la cárcel a los corruptos y que no se siga dañando al Estado de esa manera. Y después, ya en funciones, ya que ganaron esa gobernatura, han hecho pues un trabajo de fiscalización mucho más minucioso. En ese sentido, creo que vale la pena decir que las elecciones funcionan, y funcionan en estos dos sentidos, porque hacen que pues haya mucha mayor transparencia, mucha mayor fiscalización de lo que se hizo en periodos pasados, y así poder sancionar a los corruptos. Y esto también quiere decir prevención, que en el futuro sepan que sí, o sea, que el riesgo es amplio de perder un estado para cierto partido político, y que eso implicará sus correspondientes investigaciones y tal vez tenga responsabilidades en temas de corrupción. Y tal vez así los gobernadores por fin despiertan, sobre todo en el contexto local. Hemos visto una proliferación de redes de corrupción importantes y saber que esta alternancia, uno es posible y la otra puede convertirse en un riesgo, sí puede marcar una diferencia de lo que hasta cómo se han hecho las cosas hasta hace pocos años. Ajá. Fernanda, decíamos recién que lo que de verdad llama la atención
es cómo se van tejiendo esta red de corrupción y cómo es que tal pareciera que los gobernadores en turno tienen un manual de cómo hacer las cosas y se lo pasan de estado a estado, porque en todos los estados se parece muchísimo la manera en que operan. Porque estamos hablando de empresas fantasmas, estamos hablando de operaciones con recursos de procedencia ilícita, estamos hablando de defraudación fiscal, estamos hablando de peculado, de desvío de recursos, de venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, de delitos electorales, de encubrimiento, de abuso de autoridad, de tráfico de influencia, entre otros muchos delitos. Entonces, todos se parecen. La manera de operar, si tú revisas un estado con otro, y la manera en que han venido enriqueciéndose, es muy, muy parecida, Fernanda. Exactamente, por eso cuando nos dimos cuenta de esto en Mexicanos contra la Corrupción, nos dimos a la tarea de pensar en qué se necesita pues para mejorar que los esquemas de corrupción no utilicen los mismos recursos, porque por supuesto, si uno sabe cómo funciona, digamos, cierto ramo presupuestario o cierto tipo de esquemas para obtener recursos, pues se lo dice a su amigo, porque al final hemos visto, los gobernadores eran amigos, eran personas cercanas, se reunían constantemente, pues al final pertenecían a la misma clase política. Entonces era muy fácil replicar el modelo en otro estado. Y lo de las empresas fantasmas lo hemos visto ya en más de 3 estados. Y claro, es un mecanismo relativamente sencillo de cómo desviar recursos y tratar de esconder el rastro. Y en ese sentido lo que hace falta, y esto es también para el Sistema Nacional Anticorrupción, no solo para Mexicanos contra la Corrupción, es darnos cuenta de estos mecanismos que operan o la discrecionalidad que se tiene al ejercer cierto tipo de recursos o ramos presupuestarios, y entonces hacerle las modificaciones legislativas correspondientes, por un lado, y por otro lado, ahora que la Auditoría Superior de la Federación tiene mucho más poder de revisión, también recordarle y presionar para que las recomendaciones de la auditoría puedan transformarse en sanciones o en carpetas de investigación mucho más profundas por parte de las fiscalías, tanto las que habrá a nivel estatal como la Fiscalía Nacional, bueno, de la Fiscalía General de la República, digamos. Fernanda, y en función de estas investigaciones que ustedes hacen, ¿de qué manera se puede blindar precisamente la figura del auditor superior del Estado, de tal suerte que no se vuelva cómplice de todas las fechorías de los gobernadores, como estos 11 que están señalados? Pues mira, mucho hemos insistido en que es importante la forma en la que se nomina al auditor y también al fiscal, que son 2 figuras muy estratégicas y muy importantes en los sistemas estatales anticorrupción y el sistema nacional. Su nominación tiene que ser mucho más independiente, tienen que gozar de recursos, y al final las recomendaciones pues tienen que ser retomadas por la autoridad. Que lo que ha pasado hasta ahora, esto de Veracruz y lo que ha pasado en Chihuahua y en varios otros estados, en realidad no es nuevo para la auditoría. La Auditoría Federal Superior de la Federación en varios años y varias ocasiones había hecho señalamientos, incluso a la empresa Odebrecht. Uh-huh. Y de la carpeta de investigación en la que dicen aquí hay irregularidades, para que se tome en el Ministerio Público o en la unidad especializada de la PGR, han pasado diversas cosas que detienen o que obstaculizan la procuración de justicia. Y son esos pequeños obstáculos los que tenemos que tratar de levantar mediante legislación, mediante presión de la sociedad civil y mediante mejores regulaciones al respecto. Bien, bueno, ustedes continuarán entonces impulsando este mapeo para conocer a ciencia cierta cómo se tejieron estas redes y saber la entraña de la corrupción, es decir, que no nada más nos perdamos en la forma, es decir, la detención de Javier Duarte o el nombre del exgobernador en turno que se ha señalado, sino realmente cómo fue que operó durante su mandato y quiénes también son los responsables, porque no puede ser solamente una persona. Ante el enriquecimiento totalmente descarado, no puede ser una sola persona la que esté en juego. Exactamente. De hecho, debe de haber varios funcionarios de nivel en el Estado, por lo menos, o sea, subsecretarios, secretarios,
que debieron de haber conocido el asunto, pero también a nivel federal existía quien les daba dinero, transferencias federales, y en el sector privado lo mismo, empresarios que prestaron su nombre para crear estas empresas, para hacer todos los mecanismos y transferencias de recursos. E incluso lo vemos con Duarte y las múltiples propiedades que pueden estar ya sea a su nombre o a todos sus prestanombres o familiares. Y eso también incurren en responsabilidad. No hay que perder de vista o irnos, digamos, solo por la parte mediática de ya cayó el gobernador, sino cómo le hacemos para que este esquema no vuelva a suceder. Exacto. Y eso nos enfocamos en Mexicanos contra la Corrupción. Nos pueden seguir también en nuestras investigaciones, en nuestra página de internet, los invitamos con mucho gusto, porque impulsar esto viene desde la sociedad civil, y no somos los ciudadanos los que presionamos para tener un gobierno mucho más transparente y más responsable, pues poco se podrá hacer. ¿Cuál es tu opinión de lo que dijo Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, que se pronunció a favor de que los corruptos terminen en la cárcel? No es la primera vez que lo hace, ha venido haciendo desde hace tiempo declaraciones en este sentido, ha venido externando pues esta necesidad de que se vaya y se actúe en contra de los corruptos. Y sin embargo, pues tal pareciera que el Partido Revolucionario Institucional, en este caso, acogiera o cuidara, cobijara a muchos de estos que pudieran haber sido señalados ya por actos de corrupción. Mira, me parece un lugar común lo que dijo el dirigente del PRI, aunque es cierto que los corruptos pues sean sancionados de la forma correcta, y una de ellas es la vía penal, que terminen en la cárcel, pero la otra también es de la vía administrativa, que no puedan volver a ejercer un cargo incluso cuando salgan de la cárcel, y que restituyan el dinero robado. Esto es algo muy importante de lo que nadie está mencionando, pero algo, digamos, fundamental para prevenir y verdaderamente sancionar los actos de corrupción es que vuelva a las arcas del Estado, a la hacienda pública, pues todo el dinero que se fue desviado. Esa es una. Y la otra, pues, ¿quién estaría en contra de terminar con la corrupción? Pues es más bien un discurso, digamos, muy político que está de moda. Vas a encontrar que todos los dirigentes de los partidos dirían, sí, vamos por el Sistema Nacional Anticorrupción y vamos a castigar a todos los corruptos. Pues ese es un discurso, digamos, que podemos prever, que es un lugar común para todos. Ahora, también hay mecanismos al interior del partido, y ojalá que los dirigentes, si se toman en serio su palabra, hagan lo correspondiente, digamos, para sacar de sus partidos y un poco limpiar su imagen. Pues al final se trata de eso, de la imagen que proyectan los partidos. Y ellos tienen esquemas para sacar de sus filas de militancia a estos personajes corruptos, que no solamente son del revolucionario institucional, hay que decirlo, pero en su mayoría lo son. Ajá, exactamente. Mira, nos preguntan esto. El problema es que en la IP, cuando se crean empresas fantasma, el SAT los persigue tremendamente. ¿Por qué no ha perseguido a las empresas fantasma que se crean en los gobiernos? Él dice específicamente en el gobierno de Humberto Moreira, pero podemos poner otros ejemplos. Aquí mismo en Coahuila, pues se denunció la creación de empresas fantasma. Pues mira, mucho tiene que ver con que hasta el momento las bases de datos y la actuación del SAT no está interconectada con las autoridades responsables de combatir la corrupción, por ejemplo, la PGR, ¿no? Entonces, aunque el SAT pueda tener algunos datos y levantar algunas, nosotros le llamamos como banderas rojas de algo raro está pasando en esta empresa, eso no necesariamente se interconecta con las autoridades correspondientes para prevenir actos de corrupción. Y esa es una de las próximas tareas del Sistema Nacional Anticorrupción, hacer que todas estas instituciones puedan actuar en conjunto de manera mucho más eficiente y mucho más coordinada. Esa es una de las grandes tareas del Estado, porque al final puede que en un estado el gobierno local se dé cuenta, en otro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se dé cuenta, pero no hay intercambio de información en diferentes niveles. Okay. Eso genera pues impunidad en realidad. Bien, Fernanda, pues estaremos dándole seguimiento y gracias por recordarnos que ahí están las investigaciones que ustedes hacen y que la gente visite el sitio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y a darle seguimiento entonces. Sí, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
los invito, es www.contralacorrupcion.mx, y ahí pueden saber mucho más de lo que hacemos en Mexicanos contra la Corrupción. Muchas gracias, Fernanda. Hasta pronto. Gracias a Fernanda Gómez Sabán, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.